Cine con Gustavo Barrientos. ¿Qué tal, amigos de Contigo Puebla? Yo soy Gustavo Barrientos y esta vez en la sección de cine pues tenemos a un invitado de lujo, realmente de manteles largos porque es uno de los principales documentalistas que tenemos en el cine mexicano que han crecido, ¿no? Desde los 90 hasta ahora, manifestando diferentes temáticas de problemáticas sociales, y me complace muchísimo presentar esta mañana a Juan Carlos Rulfo, que pues, como lo están viendo en pantalla, pues ahora presenta este documental, Cartas a Distancia, sobre esta problemática que vivimos recientemente hace 2 años, la pandemia de COVID-19. Y pues Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenos días, con el gusto de saludarte. Muchísimas gracias por la presentación. Aquí estamos dando lata y seguiremos todavía molestando a la gente. Por supuesto que sí, como debe de ser con el cine, que también se convierte en un vehículo de diálogo, de confrontación, de conversación, y por supuesto que tu cine siempre ha sido así, ¿no? Temáticas que van desde, por ejemplo, los trabajadores del segundo piso del periférico, o migrantes, y bueno, ahora que el tema del día de hoy, que es esta divergencia que encontramos, ¿no? Durante la pandemia de COVID-19, esta separación que también pues nos generó al respecto de esta problemática de salud. Sí, bueno, obviamente esto pasó en el mundo entero y de repente uno no podía quedarse con las manos quietas, o más bien todo quieto, guardadito en casa, aunque sí, por supuesto había que hacerlo, pero era muy inquietante al mismo tiempo, pensándolo desde el oficio que compartimos, ¿no? Entonces, bueno, había dos maneras, tres maneras. Una era quedarte en casa guardado, viendo cómo pasaban los golpes de allá para acá. El otro, escuchar lo que decían los medios, que las estadísticas, cuántos muertos había habido, cómo iba la curva del contagio y todas estas cosas, que al final de cuentas, pues lo único que hacían era medio asustarnos, de alguna manera nos informaban, sí, pero también yo creo que no le daban rostro a la gente, ¿no? Entonces, por Por eso supuesto. nos acercamos a esta enorme ciudad de México, como muchas ciudades del mundo, y tratamos de saber qué es lo que estaba pasando en el interior de la vida cotidiana de la gente. A mí me gusta mucho hurgar en la forma en cómo hablan, cómo cuentan, cómo dicen sus historias, cómo se acercan a los demás, cómo plantean las cosas, cómo se expresa la gente. Y bueno, el asunto de la pandemia fue una cosa, un evento fundamental, excelente para hablar de esto, porque el título que damos a la película, Cartas a Distancia, tiene que ver con la comunicación que había entre los pacientes, entre sus familiares, a través de unas pequeñas cartas, unas pequeñas misivas que a veces eran fotografías, eran papelitos, eran pequeños fragmentos de lo que fuera para poder acercarse a su gente. Tú sabes que cuando te contagiabas de esto, pues te metían en la clínica, no te dejaban salir Claro. y estabas fuera de contacto de tus familiares. Entonces esto creó también una especie de angustia, histeria bastante particular, que era lo que vivía la población o vivíamos todos, mientras la información andaba por otro lado. Nada mitigó este asunto. Entonces, ahí es donde empezamos a sentir que ese era el tema. Ahí podemos ver las cartas, que son ¿sabes? Como antes, como cuando nos escribíamos cartas, como cuando nos acercábamos a nuestros hijos, hijas, a la novia, al novio, a decirles lo que sentíamos. Ahora estos son celulares y ahora somos mucho más parcos. Escribimos mucho a través de las redes sociales, pero el asunto del papel, la pluma y expresar de corazón con faltas de ortografía o no, no importa, pero poder Claro. decir lo que sentimos es fundamental. Esto te puedo decir que ayudó a mucha gente a salvarse. Seguramente fueron las vitaminas más poderosas, es decir, el amor y la cercanía, contribuir a la cercanía, eso es algo que creo que fue muy importante y que sigue siendo un problema, ¿sabes? No se hace nada al respecto. Ahorita Claro. pasamos esta crisis, pero seguramente vendrán otras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y una cosa que comprobamos es que otra vez la sociedad civil tuvo la solución a un problema tan particular, ¿no? Por supuesto que sí. De hecho, esta pandemia justamente, pues, demostró esto, ¿no? Por ejemplo, qué tan conectados estamos en las redes sociales y demás, que era nuestro único medio de comunicación, que incluso también de contacto, ¿no? Este surgimiento, ¿no? Del home office, de trabajar también, bueno, de vivir también a distancia, de comunicarnos
de pasar cumpleaños con videollamadas, ese tipo de circunstancias. Pero también yo creo que el trabajo que hiciste, Juan Carlos, pues de acercarte a esta gente y sobre todo de conocer estas historias que, bueno, algunas llegaron a los medios de comunicación y otras no, pero mucha gente vivió grandes tragedias, sobre todo con respecto de COVID, ¿no? Veían despedirse a sus familiares o veíamos también una gran cantidad de videos de personas que iban a dejar a sus familiares a urgencias y no los querían recibir en ninguno de los hospitales, ¿no? Entonces yo creo que también, creo que nos obligó a tener conciencia del nivel de empatía que tenemos los unos a los otros y que pues nos enfrentó a muchos dilemas, ¿no? E incluso también veíamos, ¿no? Estas cuestionamientos, ¿no? Bueno, dónde usar cubrebocas, dónde no, esta superioridad que se creaba al respecto, ¿no? Que se generaba al respecto. Pero en este tema que tú planteas en tu documental, estas cartas, ¿no? ¿Cuáles fueron, por ejemplo, esas historias que más te impactaron, que más te generaron ese amor por contarlas, llevarlas con tu arte? Bueno, como te decía en un principio, una de las cosas que pues, más nos motivó era ver esta posibilidad de comunicación, Sí, que se abría desde la parte más básica, es decir, escribir una palabra para enviarla, pero también lo que sí fue increíble es cómo los enfermeros, claro, que hablamos mucho de ellos, del éxito, deberíamos homenajear a los trabajadores de la salud, dado la situación, qué sé yo, pero no se hace nada, no se ha hecho nada incluso. ujú, Y ellos fueron los que finalmente tuvieron esa iniciativa. Pero lo que es increíble es que tú cuando estás haciendo este oficio de acercarte a la gente, una de las cosas que más agradeces es que la gente te abra las puertas de su casa, de su corazón, de su intimidad, de su vida, de una manera tal que de repente de un día para otro o de un momento para otro ya estás inmerso en toda una comunidad de la vida cotidiana que es fundamental conocer. Entonces, bueno, de repente estábamos ya conociendo su vida y les pedíamos porque por favor escribieran o contaran de la manera más cercana lo que sentían a su familiar que estaba en el interior de la clínica. Y esto pues abría como puertas de comunicación fundamentales que están cerradas, ¿sabes? Ya no estamos acostumbrados a decir las cosas de una manera tan pura y tan cercana. Eso nos hizo ver que hay solución, que estamos muy apagados, que estamos asustados, que el día sí, a día nos tiene, en esta cosa de la inseguridad y la incertidumbre de la vida, nos tiene completamente guardados ya desde antes, y que esta iniciativa de poder acercarnos a través de pequeños videos y estas cartas, pues hace sentir que sí podemos entonces ejercer esta posibilidad de comunicarnos más certeramente y de una manera más profunda. Eso fue algo que a mí me dio mucha certeza y muchísima confianza, que hay muchas cosas por decir de parte de la gente, que en este país hay gente poderosísima, hay grandes historias, sí, pero poderosas y vitales. No necesariamente tenemos que hundirnos en el desastre ni en la angustia. La película de Cartas a Distancia no es una película triste. Habla de un evento, por supuesto, fuerte, pero lo claro, que es evidente es que hay una profundidad y una fuerza por parte de la gente que necesitamos redescubrir y y afianzar y decirle a la gente, no temas, di lo que tú piensas, di lo que tú eres, dile a la gente, a tus queridos, lo que tú quisieras decirle siempre, no te lo calles, ¿no? ¿Por qué? Porque un día llega una pandemia y te apaga de un día para otro, ¿no? Eso por es porque supuesto. lo que acabamos de pasar, pero pueden pasar muchas otras cosas. Entonces, eso me da la certeza de que los que vean la película no necesariamente tienen que ir angustiados por este morbo de la violencia que estamos acostumbrados a ver en los medios o en las películas sobre los temas mexicanos, sino más bien es incentivarte a cambiar la página, a voltear la página y a seguir viviendo, pero con la certeza de haber digerido lo que vivimos. Hay un tema que tiene que ver por ahí que me han estado diciendo que ahora viene la pospandemia, es Ah, decir, claro, las angustias y todas estas cosas que vemos la que ansiedad, traemos, así es. ansiedades y cosas extrañas que todavía ni sabríamos decir, y que la película de alguna manera viene siendo una ventana para hablar de algo que tienes callado, que estás callando. Claro, Entonces, muchas cosas por el estilo están sucediendo o van a suceder, y yo creo que de alguna manera este tiempo, este momento que estamos viviendo ahora, tal vez fue el indicado para poderla exhibir. Había dudas porque hace mucho me decían, no, ¿quién va a ver tu película? Estas cosas, todo el mundo ujú, quiere ver algo más leve, más ligero, vamos a divertirnos. Bueno, les aseguro que se van a divertir porque tiene humor, curiosamente.
Pero también hay cosas profundas, pero son cosas profundas que nos hacen comunicarnos, ¿sabes? No necesariamente que te despedaza por la violencia. Por supuesto. Y justamente ahorita que mencionas el hecho de que ya se está exhibiendo en Puebla y también en diferentes lugares como la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara, Guanajuato, Mérida, Monterrey, Morelia. Bueno, el documental que lo presentaste en el Festival de Cine de Morelia del año pasado, y también este año lo presentaste en el Festival de Cine de Guadalajara y en otros espacios más. ¿Crees que estamos también viviendo, cambiando un poquito de tema? ¿Crees que estamos viviendo en un momento en el que los documentales en México están teniendo muchísima más atención o más privilegios a partir justamente de las diferentes plataformas de streaming que logran llevar diferentes contenidos de otros cineastas y, por supuesto, tu trabajo a las pantallas de las personas? Pues yo creo que el documental siempre ha estado bien planteado, bien puesto. Lo que cuesta trabajo es finalmente que la gente crea que el documental es un Es cine. espacio mucho más libre, más juguetón, de muchísima experimentación, de muchísimas sorpresas, mucho más que la ficción. Y no son competencias, pero sí creo que la ventaja que te da el documental es que te puedes acercar a las cosas que ya existen y que están allí y que son complejas. México es un país muy complejo, pluricultural, pluritodo. Y eso inventarlo en una ficción, pues parecería como, wow, tengo cantidades de cosas y temas fantásticos por inventar, pero no es fácil inventarlos, no es fácil recrearlos. Sin embargo, ahí está. Entonces vamos por ellos. Vamos a tratar de buscar historias con las que podamos jugar con estos temas, estos personajes, estas historias, y plantearlas de una manera novedosa, juguetona, divertida o fuerte, pero que al mismo tiempo nos construyan. Es muy difícil, lleva su tiempo. Hacer un documental es verdaderamente complejo. No un informativo, no un reportaje, son cosas diferentes. Sí, totalmente. Pero hacer esto, pues bueno, ya está pelona la cosa, es difícil, pero ahí la llevamos. Entonces, no me da la vida para todos los temas que se antojan hacer. Descubrir cómo contarlos, pues también. Pero creo que el documental está ahí bien planteado y seguirá estando. Y hay muchísimas películas que están ahí esperando. Y como tú dices, las plataformas están empezando a creer que es un formato muy importante, ¿no? Incluso también los cines, ¿no? Con esta ventaja de que Ujú. también esta cadena de cines, cines mexicanos, que justamente está apoyando en la distribución de este documental, pues también está apostando a eso, ¿no? A que vayamos a ver ese tipo de cines, porque pues francamente los cines siempre le han dedicado más peso a la ficción, ¿no? Le han dado incluso preponderancia, ¿no? Porque pues creo que es lo que más le genera económicamente y que al momento de justamente de que llega un documental a la cartelera, pues es un evento, o sea, realmente es algo muy grande. Y sobre todo ese tipo de documental como Cartas a Distancia que nos genera, como tú decías, pues hasta este abrazo, este atento, como tú mencionas, de un tema que nos afectó muy fuerte, ¿no? Y que nos dejó muchísimas heridas. Y como mencionamos hace rato, ¿no? O sea, ahorita viene un proceso en el que ya estamos regresando otra vez a los cines, estamos también regresando a nuestras dinámicas de vida. Fue como haber puesto un reset a nuestra existencia, ¿no? Y ahora ya la vemos de una manera incluso, ya vemos los colores más vivos, ya vemos los aromas con más, los disfrutamos más, ¿no? Volver a reconectarnos como personas, ¿no? Los unos a los otros. Eh, pues sí nos va a generar nuevas dinámicas, ¿no? Y nuevas dinámicas de interacción, de todo, ¿no? De ánimo, como mencionabas, ¿no? Problemas psicológicos. Y pues vaya, pues tu cine que siempre ha sido muy puntual, ¿no? Porque a la vez de contar problemáticas muy específicas, pero también generas un contexto muy interesante, ¿no? En todos los documentales que has hecho, incluso, por ejemplo, hasta en los biográficos, ¿no? Como el de Carrier, que también hiciste en el 2012, ¿no? Entonces, y ahora, pues yo creo que estas nuevas alternativas, pues nos van a generar nuevos diálogos y nuevas comunicaciones. Eh, eh, Agradezco mucho tus conceptos y ojalá suceda todo eso. Bueno, es que es lo ideal, ¿no? Yo creo que la mayoría de los cineastas queremos que todos nuestros proyectos lleguen lo más lejos posibles, ¿no? Y sobre todo los documentales, que como bien mencionabas, no es crear un reportaje grande, ¿no? Como mucha gente dice, sino es también confrontar ideas, confrontar discursos, ópticas, etcétera, ¿no? Y que al momento de crear este tipo de proyectos que no lleguen a tantos espacios, pues sí genera una frustración enorme.
Pues sí, eso intentamos y sobre todo un poco sin que suene duro, esta educación visual que de repente Exacto, a veces no tenemos, que a veces nos da pánico y lo puedo entender. A mí no me gustan los documentales, tengo que asumirlo, pero precisamente porque estamos buscando formas de contar. Hay claro, muchas estrategias que se están inventando, que se están descubriendo de la narrativa, de cómo se tratan las cosas, de todos los temas que claro, estamos viviendo. Y cuántas cosas no hay por contar. Y una de las cosas más importantes es que la gente cuente sus historias y que empiecen a tomar conciencia de que esto que tienen en la mano, que es un celular, es ujú, poderosísimo y que es una herramienta increíble para poder narrar. Ahora están los TikToks y todas estas cosas que cada quien por cuenta sus supuesto, historias. Es increíble, eso no ocurría hace poquito, ¿eh? ¿no? Entonces esos son documentalitos. Entonces, Claro, claro. ¿por qué Es no? una revolución discursiva, es una revolución también de que ya la gente quiere contar más sus cosas, ¿no? Quiere también exponer Ujú, temáticas, críticas, vaya, hasta sus problemas personales, pero también ujú, es ujú, válido, ¿no? ujú, Acercar estas ujú, ventanas de diálogo. ujú, ujú. Y bueno, yo creo que como mencionas, pues puede dar pie hasta para un siguiente documental, ¿no? De todo este proceso de apertura que se está creando hoy en día. Y pues muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad ha sido como si un deleite escucharte. A mí me ha tocado verte en vivo en algunas proyecciones de tus documentales en los festivales. Y ahora que tengo esta plática contigo, me hace muy, muy grato platicar contigo, porque aparte, pues vaya, tu arte viene con dinastía, ¿no? Es innegable y que, pues a pesar de que nos salgamos del realismo mágico de tu padre, pero entrar a un realismo concreto como el tuyo, nos hace reflexionarnos en dónde estamos y, por supuesto, el tipo de cine que se vive en México y que también es una gran ventana a este gran país. Te lo agradezco muchísimo y gracias. Estamos en contacto y por supuesto que ojalá que la gente se anime a ver este realismo del que hablas y sin miedo, pero sin miedo a la muerte, como dice Jorge Calavera. Exactamente, exactamente. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gusto saludarte y, por supuesto, amigos de Contigo Puebla, pues los invitamos a que vayan a las salas de cine para poder apreciar Cartas a Distancia, este documental sobre esta pandemia que nos afectó y, pero, por supuesto, pues nos va a generar pues una nueva conexión de vida. Muchísimas gracias y regreso a los micrófonos de Contigo Puebla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.